Tras la brutal derrota de Invencible a manos de Omniman, la Tierra quedó sumida en el silencio. La Agencia de Defensa Global y Robot llegaron demasiado tarde. Solo hallaron los restos de un enfrentamiento desigual, jirones del traje, manchas de sangre en la piedra y algunos dientes rotos esparcidos como prueba de la tragedia. Pero para Robot, eso fue suficiente. Usando las muestras de ADN, y con la ayuda de los gemelos Mauler, inició su proyecto más ambicioso: crear un cuerpo humano orgánico que pudiera albergar su conciencia. No uno cualquiera, sino una réplica del joven que lo inspiró y a quien había fallado, Mark Grayson. Más joven, más puro. Tal vez, con una vida diferente. La transferencia fue un éxito. Su mente, una inteligencia sintética construida con precisión milimétrica, ahora habitaba carne y hueso. Por primera vez, Robot sintió el calor del mundo sobre su piel, el ritmo irregular de un corazón y el peso de lo que había hecho. Pero lo que encontró no fue liberación, sino confusión. El cuerpo no respondía como esperaba. Cada paso era una experiencia nueva. Cada emoción, un territorio desconocido. Sin los sistemas que antes le daban orden, la vida orgánica era un caos constante. A pesar de sus conocimientos, no comprendía del todo su nuevo ser. Era humano pero no lo entendía. Y peor aún, ese cuerpo no era suyo. Era una reconstrucción, un eco del héroe que había intentado salvar el mundo. Robot no podía ignorar la verdad. Había tomado algo sagrado sin pedir permiso. Lo había hecho por lógica, por eficiencia, pero ahora, con un cuerpo humano, comprendía la culpa. Por eso, tomó una decisión. Renunció al nombre de Robot, y adoptó uno nuevo: Marcus. No como una copia, ni como un homenaje superficial, sino como una forma de mantener viva la memoria de quien ya no estaba. No quería reemplazar a Mark. Quería que algo de él siguiera existiendo. No soy invencible. Solo soy Marcus, pero quizá, algún día, pueda aprender a ser algo más que una sombra. La única persona a la que Marcus confesaría la verdad detrás de su transformación sería Amanda, cuando la miró a los ojos por primera vez desde su nuevo cuerpo, ya no como una inteligencia artificial, sino como un joven con carne, piel y una voz temblorosa. Ella entendió. No lo juzgó. No se horrorizó. No me importa que hayas usado su ADN, pero si hay una posibilidad, una sola, de que Mark siga vivo allá afuera, por favor, encuéntralo. Movido por esa esperanza, Marcus se encerró durante semanas en su laboratorio. Diseñó un dispositivo completamente nuevo, una suerte de don sintético creado a través de ingeniería biotecnológica avanzada. Un rastreador de materia viva que, usando el ADN de Mark como base, podría escanear regiones enteras del espacio profundo. Lo activaba cada noche, mirando las estrellas mientras sus algoritmos buscaban alguna señal en el vacío. Pero mientras esperaba respuestas, algo cambió dentro de él. Su cuerpo, que había considerado torpe y desconocido al inicio, comenzó a reaccionar de forma distinta. Su visión mejoró. Su resistencia aumentó. La gravedad dejó de pesarle. Y luego vino el vuelo. Marcus voló por primera vez durante una prueba de campo, y el cielo no volvió a ser el mismo. La herencia viltrumita que dormía en su sangre despertó sin aviso. Y, al hacerlo, Marcus ya no se sintió un simple reflejo. Comenzó a enamorarse de sí mismo. De la libertad que le ofrecía su nuevo cuerpo. De la juventud, de la energía del poder. Y con esa transformación, llegó el miedo. Marcus comenzó a mentirle a Amanda. Le decía que el proyecto aún no funcionaba. Que aún no podía volar. Que su cuerpo era igual de limitado que el de cualquier humano. Temía que si alguien descubría lo que estaba ocurriendo en realidad, si Amanda se enteraba de que el cuerpo que había creado estaba floreciendo en un nuevo viltrumita, nadie jamás lo perdonaría. Marcus no tenía una respuesta. Pero sabía que su mentira se volvería insostenible y que cada día que ocultaba la verdad, se alejaba más de la persona que Amanda quería que fuera. Porque en su interior, comenzaba a sentir algo distinto al arrepentimiento. Comenzaba a sentir orgullo por su nuevo cuerpo. Pasaron 7 largos años desde la desaparición de Mark Grayson. Durante ese tiempo, Marcus envejeció físicamente hasta alcanzar la misma edad que tenía Mark el día que fue derrotado por su padre. Pero no era solo su cuerpo el que maduraba. Su mente, siempre brillante, se dedicó a comprender hasta el más mínimo secreto de su fisiología viltrumita. Marcus no perdió un solo día para estudiar su cuerpo. A nivel molecular, a nivel genético, buscaba no para rendirse ante esa sangre, ni glorificarla, sino controlarla. Dominarla. Convertirse en el protector que Mark no pudo ser. Y entonces, un día, lo encontró. Un patrón de ADN flotando en una región remota del espacio. Era débil, fragmentado, pero inconfundible.
Marcus envió un dron de búsqueda de largo alcance con una sola misión: encontrar a Mark Grayson. No como un experimento. No como un enemigo. Sino como una última esperanza de redención. Pero la Tierra no esperaría por él. En esos 7 años, el mundo se volvió un lugar más cruel. La tragedia más devastadora vino de la mano de Dinosaurus, quien, convencido de que la humanidad prosperaría si extinguía a una parte de ella, detonó múltiples bombas en los polos del planeta, provocando un aumento catastrófico del nivel del mar. Ciudades enteras desaparecieron bajo las olas. Millones murieron. El mundo sangró. Marcus, aún en secreto, enfrentó a Dinosaurus por primera vez y fue humillado. No tenía aún el control pleno de su fuerza. No tenía la furia necesaria. Apenas logró sobrevivir a la batalla, con los pulmones rotos y la moral más destrozada aún. Dinosaurus desapareció sin dejar rastro. Y Marcus entendió algo que lo acompañaría desde entonces. No bastaba con ser Mark. Tenía que ser mejor. Usando su antiguo alias, Robot, volvió a la vida pública. Para todos, seguía siendo el mismo robot que alguna vez lideró a los Guardianes del Globo. Pero detrás de ese título, Marcus construía un nuevo legado. Usando recursos del Pentágono y la ayuda de múltiples héroes y científicos, Marcus diseñó una luna artificial, capaz de regular el nivel del mar y mitigar los estragos provocados por Dinosaurus. Se convirtió en un gran avance tecnológico sin precedentes, un símbolo de esperanza. Pero para Marcus era mucho más que eso. En las profundidades de aquella luna artificial, lejos de las cámaras y los protocolos, construyó su santuario. Un lugar secreto donde podía entrenar, experimentar y evolucionar. No había espectadores. No había excusas. Solo un objetivo: volverse tan fuerte como Mark. O incluso más. Finalmente, un día, Marcus recibiría la señal de que el dron que había enviado al espacio se encontraba en dirección a la Tierra y llegaría en un estimado de 7 días. Usando la cámara integrada del dron, Marcus descubriría que este había sido capturado por una enorme nave espacial. Con solo una mirada, deduciría de inmediato que se trataba del Imperio Viltrumita. Aunque Marcus ya poseía un poder considerable, sabía que no tenía posibilidad alguna de enfrentarse solo contra todo un imperio. Por ello, tomaría una decisión arriesgada: hacerse pasar por el Mark original. Su aparición causaría un profundo impacto en Cecil y en todos los Guardianes del Globo. Con gran convicción, Marcus fabricaría una historia detallada. Aseguraría que fue rescatado por un grupo de Viltrumitas rebeldes que intentaron enfrentar al Imperio, pero que finalmente fueron aniquilados, siendo él el único sobreviviente. Según su relato, los Viltrumitas le habían perdonado la vida con el fin de utilizarlo como carnada para una futura invasión a la Tierra. Para reforzar su plan, Marcus, aún bajo la identidad de Robot, se ofrecería a trabajar junto a Mark y propondría una medida desesperada: solicitarle a Cecil la liberación de Dinosaurus y de los gemelos Mauler. Sabía que para tener alguna oportunidad frente al poder del Imperio Viltrumita, necesitaban a los mejores científicos, estrategas y mentes brillantes del planeta, sin importar su historial criminal. Así, la cuenta regresiva para la guerra contra el Imperio comenzaría y Marcus debía estar preparado para enfrentar tanto a sus enemigos como a las consecuencias de sus propias decisiones. Pasó el tiempo. Finalmente, un día antes del posible enfrentamiento, en la estación lunar que servía como base de operaciones para los Guardianes del Globo, todos los involucrados se reunieron. El plan ya estaba trazado. Marcus, inmortal, Tech Jacket, de enfrentarse directamente a los pesos pesados del Imperio Viltrumita. Mientras tanto, los Guardianes del Globo se encargarían de evacuar y proteger a la población terrestre. Dinosaurus, siempre pragmático y letalmente eficiente, había mejorado la armadura de Tech Jacket. Había integrado en ella una frecuencia única que, según sus investigaciones, podía inducir un coma profundo en los Viltrumitas al interferir con su biología interna. Era una tecnología experimental, peligrosa, pero prometedora. Con suerte, sería su carta maestra. Cada héroe en esa sala sabía que no todos saldrían vivos. Pero también sabían que esa era su mejor y única oportunidad de frenar una invasión que podría extinguir a la humanidad. La calma antes de la tormenta se sentía pesada, y todos, incluso los más experimentados, sabían que la batalla que venía sería recordada, o borrada por completo, si fracasaban. Y así, el día llegó. La batalla por la Tierra había comenzado. Trar, enfurecido y agotado por tantos años de resistencia humana, ya no deseaba conquistar el planeta, solo destruirlo.
Con su manto rojo ondeando al viento estelar, descendió con furia acompañado de 50 viltrumitas, todos curtidos en guerras intergalácticas, y un vasto ejército de criaturas alienígenas esclavizadas de mundos previamente conquistados. Su orden era clara: arrasen con todo. Pero Marcus estaba preparado. Desde la atmósfera, millones de drones negros, con la insignia dorada de Invincible grabada en el pecho, surcaron el cielo como una plaga de justicia. Eran réplicas autónomas diseñadas por Marcus, cada uno armado con armamento de alta energía y fuerza aumentada. Sus rayos cortaban el cielo, estallando en los flancos de los viltrumitas y sus aliados alienígenas. El combate era caótico, brutal, sin cuartel. En distintos puntos del planeta, las batallas individuales se desataban. Los guardianes del globo peleaban valientemente contra viltrumitas dispersos, superados en poder, pero no en determinación. Spawn, envuelto en su capa viviente, se enfrentaba al implacable Conquest, intercambiando golpes que hacían temblar las montañas. Tech Jacket, con la nueva frecuencia viltrumita integrada por Dinosaurus, enfrentaba a Anissa, sus choques creaban ondas sónicas que rasgaban el cielo. Y en la órbita, sobre la Tierra, en medio de la estación lunar colapsada y los escombros flotantes, Marcus se lanzaba contra Track. El líder viltrumita sonrió con desprecio al verlo. ¿El hijo de Nolan? Marcus no respondió. Solo apretó los puños, activando todos los sistemas internos que había perfeccionado durante 7 largos años. Era ahora o nunca. La guerra por la Tierra había comenzado. Y nadie saldría ileso. El vacío del espacio envolvía todo. No había sonido. Solo el retumbar mudo de impactos, el brillo de rayos láser y cuerpos flotando como insectos muertos. Marcus estaba allí, suspendido en la órbita terrestre, observando cómo Track se aproximaba lentamente. Su silueta era imponente, brutal como un dios vestido de sangre y odio. Marcus apretó los puños. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de la presión brutal que su mente ejercía sobre sí misma para mantenerse serena. Tenía un plan. Tenía que funcionar. Entonces, la voz de Track surgió a través del comunicador implantado en su oído, vibrando directamente en su cráneo. No puede ser, yo te maté. Marcus no respondió. No podía. No en este entorno. Solo tragó saliva. Solo pensó: está convencido de que soy Mark. Track se detuvo frente a él, a escasos metros. Sus ojos eran fríos, inquisitivos, casi insultantes en su calma. Te arrojé al núcleo de una estrella junto a tu padre. No quedó nada. Ni huesos. Ni sangre. Solo silencio. Marcus sintió un escalofrío. Así murió Mark. Así terminó su historia. ¿Cómo? ¿Cómo regresaste? ¿Clonación? ¿Viaje temporal? ¿Algún truco de esos malditos humanos? Marcus desvió la mirada apenas. El comunicador permitía escuchar, pero no hablar. Él no necesitaba hablar. Sus pensamientos eran una tormenta. No soy Mark. Pero si tú crees que lo soy, entonces lo usaré a mi favor. De pronto, Track se movió. En un parpadeo, su puño impactó directamente en el pecho de Marcus, rompiendo la barrera energética de su traje. El golpe lo lanzó decenas de metros, su cuerpo rodando por el espacio sin control. Marcus recuperó el equilibrio con los propulsores. Dolía. Incluso con su fisiología viltrumita mejorada, dolía mucho. No tengo su fuerza, pero tengo su rostro. Y tengo un plan. Volvió a lanzarse, con todo el impulso que su traje le permitía. Golpeó a Track en el rostro con todas sus fuerzas. Nada. El puño rebotó como si hubiera golpeado una montaña. Track apenas se inmutó. Levantó una ceja y habló de nuevo por el comunicador. Eres más débil de lo que recordaba. Y entonces comenzó. Una paliza en silencio. Una danza cruel donde solo uno sabía moverse. Cada golpe de Track quebraba algo. Una costilla, un diente, una parte de la esperanza. Marcus flotaba entre los impactos, sus pensamientos cada vez más confusos. No puedo, no tengo oportunidad. Cada cálculo, cada entrenamiento, nada importa. Track lo sujetó del cuello, lo miró a los ojos. Estaban tan cerca que Marcus podía ver su propio reflejo en las pupilas del emperador. Eres patético. Pero si regresaste de la muerte una vez, me aseguraré de que esta vez ni las cenizas puedan volver. Y lo lanzó hacia la atmósfera terrestre. Marcus descendía como un meteorito. El fuego rodeaba su cuerpo. Cada segundo dolía más. No soy Mark. Pero si tengo que morir como él para detenerlo, lo haré. Y mientras caía activó su último protocolo. Marcus descendía envuelto en llamas, su cuerpo ya herido, sus pensamientos una maraña de dolor, estrategia y culpa. Track lo seguía, como un cometa rojo cargado de odio. El comunicador chispeó en su oído.
Era Dinosaurus. Marcus, el 73% del planeta ha sido destruido. Los guardianes han caído. Atomebe, Rex, Kiptor, Shap Smith, todos. La voz se quebró un instante. Spawn derrotó a Conquest. Tech Jacket logró poner en coma a 7 Viltrumitas con las frecuencias. Pero no es suficiente. No vamos a ganar esto. Marcus no respondió. Solo apretó los dientes. No, ahora no así. La tierra, su tierra, ardía. Y entonces, Trag lo embistió desde atrás con una velocidad monstruosa. Marcus sintió el crujido seco de su brazo quebrándose en dos. Gritó. Pero su voz no salía. Solo sangre, solo furia. El impacto lo lanzó como un proyectil, destruyendo la ladera de una montaña con su cuerpo. Rocas volaron por los aires. El cráter que quedó a su paso parecía la marca de una bomba nuclear. Trag aterrizó delante de él, caminando entre el polvo, como una bestia imparable. No estaba cansado. Ni sudando. Ni siquiera alterado. ¿Esto es todo lo que tienes? ¿Tú eres el descendiente de Argal? Escupió a través del comunicador. ¿Esta es la tan temida sangre real? Porque a mí me parece simplemente sangre. Y comenzó a golpearlo. Feroz. Inhumano. Cada puño era como el choque de dos planetas. La cara de Marcus se deformó. Su cráneo crujió. Su ojo izquierdo se cerró, colapsado. Su mandíbula se dislocó. No podía defenderse. No podía moverse. No podía hablar. Solo podía recordar. El peso de una vida entera pasó por su mente. Su nacimiento, deforme, inhumano. Los años encerrado en su cápsula robótica, pretendiendo ser fuerte. La construcción de su primer cuerpo falso. El proyecto de transferir su conciencia. La clonación del cuerpo de Mark Grayson. Amanda. Su voz. Sus manos. Su amor. Su promesa de que el mundo podía cambiar. Su decisión de proteger la Tierra, cueste lo que cueste. Y su traición. A Mark. A la verdad. Perdóname, pensó con las lágrimas secándose en su rostro destrozado. Perdóname, Mark, usurpé tu vida. Tu cuerpo. Tu nombre. Y ni siquiera logré proteger lo que tú sí defendiste hasta el final. ¿Ya no tienes nada más que dar? Preguntó Trag con una voz áspera, casi aburrida. Esperaba más de la sangre de Argal. Pero supongo que solo fuiste un error que alguien intentó corregir y falló. Trag lo alzó por el cuello, como si fuera un trapo viejo. Marcus colgaba, sangrando por cada rincón de su cuerpo. Su traje estaba destrozado. Sus piernas ya no respondían. Su brazo colgaba flácido. El cuerpo destrozado de Marcus colgaba de la mano de Trag. Y entonces una explosión de energía atravesó el aire. Un portal se abrió detrás de ellos, distorsionando la atmósfera como si la realidad misma se partiera en dos. Trag apenas tuvo tiempo de girar la cabeza. Dinosaurus emergió del resplandor, imponente, cubierto de sangre seca y humo. Su mirada era una sentencia de muerte. Trag entrecerró los ojos. ¿Y tú se supone que eres? Pero no terminó la frase. Dinosaurus levantó un pequeño dispositivo y lo activó. Una frecuencia aguda e invisible explotó en el aire. El sonido no era audible, pero sus efectos eran inmediatos. Los ojos de Trag se abrieron de par en par. Un chorro de sangre brotó de sus oídos. Sus sentidos se descontrolaron. Marcus también gritó de dolor, aunque nadie lo oyó, mientras la frecuencia le quemaba el cráneo desde dentro. Y entonces, sin pausa, Dinosaurus arrojó un pequeño dron metálico directo a la boca abierta de Trag. Espero que tu interior no sea tan resistente como tu maldito exterior. El dron entró por la garganta de Trag como una bala. Un zumbido, un latido, y luego un estallido sordo desde dentro. Trag se tambaleó. ¿Tú te atreves a...? Logró decir mientras agarraba del cuello a Dinosaurus, alzándolo como si aún tuviera fuerza. Pero su puño se aflojó. Su mirada se perdió. Y su cuerpo se desplomó como una estrella que al fin se apaga. El emperador Viltrumita estaba muerto. El plan de Dinosaurus había funcionado. Un nuevo portal se abrió. Soldados salieron corriendo. Agentes del Pentágono, médicos, científicos, paramédicos. Rodearon a Marcus, lo alzaron con cuidado, y lo llevaron a través del portal. Dinosaurus los miró desaparecer. Yo me encargaré de todo mientras estés fuera, murmuró. Un mes después. La luz blanca del techo parpadeaba lentamente. Marcus abrió los ojos. Estaba en una sala médica. Estéril. Fría. Extrañamente tranquila. Su cuerpo estaba vendado, reconstruido, fuerte otra vez, aunque algo en él se sentía irremediablemente roto. La puerta se abrió. Cecil Stedman entró. Más viejo. Más gris. Más cansado. Buenos días, Mark. Marcus no respondió. Solo lo observó. Cecil se acercó, con un sobre en la mano.
Todos los guardianes del globo están muertos. Rex, Eve, Duplicate, Shap Smith, Monster y incluso Robot. Murieron peleando por el planeta. Marcus bajó la mirada. ¿Mi madre? Debbie también cayó. Fue uno de los primeros blancos. Marcus apretó los puños. El dolor era indescriptible. Aún seguía fingiendo ser Mark Grayson, pero por dentro, ya no sabía quién era realmente. ¿Cuántas vidas se perdieron? Preguntó. Cecil lo miró directo a los ojos. 49% de la población mundial. Casi 4.000 millones de personas. Marcus se quedó en silencio, sintiendo el peso del número, como si cada alma estuviera sobre su espalda. ¿Qué pasó con los viltrumitas restantes? Cecil se sentó junto a su cama. Tinosaurus y Tech Jacket eliminaron al resto. Las frecuencias funcionaron. Tinosaurus activó un segundo protocolo desde la órbita. El último viltrumita eres tú. El silencio volvió a la sala. Solo se escuchaban las máquinas que mantenían estable a Marcus. ¿Entonces qué sigue para mí? Preguntó con voz ronca. Cecil se levantó. Lo observó un momento. Y se giró para marcharse. Pero antes de que llegara a la puerta, Marcus habló. Reconstruir el mundo. Cecil se detuvo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Buena respuesta. Y se fue. Marcus simplemente cerró los ojos. 500 años después, la cámara flotaba en el vacío estelar, acercándose lentamente hacia un punto azul y brillante, la Tierra, pero no era la misma. Gigantescos anillos orbitales la rodeaban, conectados a estaciones espaciales y ciudades suspendidas. Torres que rozaban las nubes, océanos cristalinos, selvas urbanas llenas de vida. El planeta había renacido. Una civilización nivel 2. Habían conquistado la energía de su estrella, y ahora caminaban hacia algo aún mayor. La luna ya no era gris ni árida. Bosques, lagos y cúpulas titánicas cubrían su superficie. Era un mundo vivo. En una gigantesca plaza flotante sobre el mar de la tranquilidad, millones se reunían frente a una estructura imponente, el Templo de la Unidad. Grabado en él, una estatua de Marcus con un brazo extendido hacia el cielo y otro sosteniendo la tierra. En la plataforma central, rodeado de luces, banderas interestelares y vitral tecnológico, Marcus se encontraba de pie. Vestía una capa blanca con detalles dorados y el símbolo viltrumita rediseñado en su pecho. Su rostro, aunque maduro, no mostraba signos de vejez. La sangre viltrumita aún le concedía vigor, aunque el peso de los siglos estaba en su mirada. A su lado, Tinosaurus. Ambos miraban a la multitud. La cámara giraba y mostraba el público. Decenas de viltrumitas. Hombres, mujeres, niños. No eran cientos aún, pero lo serían. Y no eran guerreros. Eran ciudadanos. Profesores. Científicos. Agricultores. Familias. En una plataforma elevada, Amanda observaba la escena con ojos brillantes. Su cuerpo adulto mostraba cicatrices del pasado, pero su corazón estaba en paz. A su lado, un joven de unos 18 años, con el cabello negro y los ojos verdes, casi idéntico a Marcus, cruzaba los brazos. Su nombre era Mark. Su hijo. Marcus alzó la mano, y el silencio cayó como una brisa. Hace 5 siglos, este mundo estuvo al borde de la extinción. Su voz era clara. Firme. Honesta. Guerras, traiciones, sangre, destrucción, lo perdimos todo. Pero también encontramos algo. Esperanza. Se giró hacia Dinosaurus. Junto a aquellos que decidieron no rendirse, reconstruimos lo que una vez se quebró. No como humanos. No como viltrumitas. Sino como algo nuevo. La cámara enfocó a los viltrumitas en el público, algunos con lágrimas. Otros con orgullo. La Tierra ya no es solo un planeta azul. Es el corazón de una nueva civilización. Una donde no existe el hambre, ni la tiranía, ni la esclavitud del pasado. Volteó a mirar al cielo. Y aunque mis días estén contados, juro que el futuro no lo estará. Que los errores de Argal, de Trar, incluso los míos no se repetirán. Porque hoy, alzó ambos brazos. Detrás, una gran pantalla mostraba el símbolo fusionado de la Tierra y Viltrum. La humanidad y Viltrum son uno solo. La plaza entera estalló en aplausos, vítores, lágrimas. Y así concluye la historia de Superior Mark, quien nació encerrado en una cápsula, privado de todo, y terminó transformando a los viltrumitas, salvando a la humanidad y convirtiéndose en el emperador de una nueva era. No por su fuerza, sino por su sabiduría.